el brutal programa nazi de granjas infantiles, Lebensborn. En 1935 da comienzo uno de los programas más bizarros y anormales de la humanidad, que demostró cómo el pensamiento humano estaba de retorcido. Hablo del programa Lebensborn, traducido como Fuente de Vida. Si te digo que fue llevado a cabo por los alemanes, ¿qué tipo de programa crees que sea? Desarrollado por Heinrich Himmler, comandante de las SS alemanas, temidas por su perversidad, este programa tenía por objetivo preservar la especie aria. Déjate cuento, pero antes, recuerda dar like a este video si quieres saber más de la obscura historia de la humanidad, comentar de qué temas te gustaría hablar y suscribirte para apoyarme. Adolf Hitler fue uno de los principales de raza aria, una raza con gente de ojos azules, tez blanca, altos y cabello rubio, para estas personas aparentemente superiores. Y Himmler, uno de los más leales a Hitler. El desarrollo paralelamente a su cargo en la SS, las famosas granjas infantiles. Lo que sucedía aquí es algo de lo que pocos hablan y algo que jamás escucharás en una escuela, debido a la alta perversión de los actos llevados en estos lugares. Inicialmente se tenía pensado como un programa secreto y por obvias razones, ya que se realizaban secuestros, se forzaba o se fomentaba a las mujeres con rasgos arios a tener relaciones sexuales con miembros de la SS, ya que un requisito para ser parte de esta fuerza era que tenían que ser arios puros. Heinrich tenía la torcida idea de que podría moldear las próximas generaciones para tener una casta de élite superior al resto del mundo y tener, a través de esta visión, el control estatal basado en ciencias retorcidas y moldeadas a conveniencia, ciencias que se retorcían a medida que la élite nazi teorizaba sobre la preservación aria. Uno de los personajes clave, además de Heinrich, fue Max Zollmann, quien fue el director administrativo del programa registrado como una organización. Su labor era coordinar todo lo relacionado al programar, entre estas tareas la de secuestrar. El primer paso para la creación de la nueva generación alemana era el de crear casas Lebensborn, así conocidas, donde se controlarían las relaciones sexuales, los partos y los cuidados tempranos de los bebés, así como en ciertos casos funcionaban como una especie de orfanato en donde criaban a los niños. El régimen nazi vio este programa como un arma doble. Por un lado, crearían una nueva raza pura y por el otro lado, prepararían la senda para el expansionismo alemán, pues pronto comenzaría la venganza tras la Primera Guerra Mundial. El segundo paso era crear propaganda secreta y disimulada entre las mujeres y miembros de la élite. En este sentido, las esposas de los líderes jugarían ese rol propagandístico y, por otro lado, mujeres y niños eran secuestrados por orden de Zollmann y en conjunto con la SS, cada uno con una función específica. Las mujeres que podían provenir de otros países como Polonia, Noruega, Ucrania, Francia, siempre que tuvieran rasgos arios, para finalmente ser forzadas a tener relaciones con miembros de la SS. Mientras tanto, los niños pasaban por un estricto y casi militarizado estímulo llamado germanización, donde les inculcaban a la fuerza la ideología nazi y les otorgaban roles exclusivamente reproductivos. Los criaban para al momento de tener edad suficiente para ser materia sexual para otra mujer aria o, en su defecto, para que fueran adoptados por familias alemanas puras. Estos dos procesos eran cuidadosamente supervisados en todo momento. Todo detalle era importante. Debían cuidar la confidencialidad del programa, evitar espionaje militar, evitar que las mujeres y niños fueran de material apto para sostener la raza y cuidar que los hombres fueran cuidadosos con las mujeres al tener relaciones.
Esto último suena ridículo por sí solo, sin embargo, en Alemania, una mujer con rasgos arios era vista como patrimonio nacional, incluso por encima de los hombres, eran de alto valor reproductivo y clave para cultivar los ideales nazis. Una vez que los niños eran adoptados, nacidos ahí o secuestrados, sus nuevos padres tendrían la responsabilidad de crear sus nuevas identidades, las casas Lebensborn de borrarlas. Esta nueva generación sufrió muchísimo daño emocional por todo lo que vivían. En las casas, el sistema de adoctrinamiento era masivo, duro y cruel, utilizando técnicas que se usaban en hospitales psiquiátricos. Muchas veces, este adoctrinamiento estaba supervisado por la misma SS y por mujeres especializadas en biología racial y nacionalismo nazi, siendo una combinación brutalmente peligrosa para cualquier acto de rebeldía o desobediencia. El relativo éxito de este programa se debió gracias a este estricto orden, pero sobre todo a la propaganda que se hizo durante el periodo de 1935 hasta 1945. Nacieron alrededor de 20.000 niños que se sepan, aunque se presume de que fueron incluso más en países ocupados por los nazis y que se perdieron por el avance de los aliados o se recuperaron. El régimen incentivaba a las mujeres a reproducirse, fueran casadas o no. Ciertamente fueron más las solteras quienes sintieron una gran responsabilidad por su raza, a su vez, porque una de las tétricas y absolutamente inhumanas garantías era de que, si por alguna razón no querían o podían tener al niño, podían donarlo a estas casas para que posteriormente pasen el proceso de germanización y adoctrinamiento, para posteriormente ser ofrecidos en adopción a otra familia aria. Una de las facilidades más conocidas fue la que se ubicó en Łódź, Polonia, tan popular en su momento que fue rebautizada por los alemanes como Litzmannstadt. Pero, ¿por qué se hizo tan popular? Bueno, porque por fuera parece un simple orfanato. Hago un pequeño paréntesis. Estas casas fueron una de las más altas inversiones del régimen. Solían ser instalaciones muy limpias, ordenadas, con personal muy especializado, vigilancia, comodidades de lujo y todos sus insumos de excelente calidad. Lo negativo de esto es que todos estos lujos eran exclusivos de los arios puros, y en especial en este orfanato en Polonia, mejor conocido como Kinder KZ, se realizaban evaluaciones y exámenes de lo más estrictos como evaluaciones raciales, exámenes psicométricos, psicológicos y físicos. Inquietantemente, quienes no pasaran estas pruebas con excelencia eran despojados hacia destinos inciertos y fatales. Un ejemplo es que eran mandados a campos de trabajo forzado, fábricas o minas. Desde este lado actual de la historia, hay quienes aseguran que fueron cerca y probablemente más de 20.000 niños nacidos mediante este programa, pero además que fueron secuestrados más de 200.000 niños en todos los países ocupados puntualmente a partir de la invasión de Polonia en el 1939, dando como resultado una de las cifras de secuestro más aterradoras de la historia. Aunque las mujeres, siendo patrimonio nacional, una vez que se sometían a este proceso, tampoco resultaba tan simple. Ellas, en cambio, eran sometidas a rutinas estrictas de cuidado, a dieta, revisiones médicas periódicas, vigilancia y horarios de sueño muy rigurosos, y todo esto no por el cuidado de la misma mujer, sino por el niño que llevaría dentro y también una vez ya embarazada, para garantizar que el niño tendrá los mayores beneficios de la madre, por lo que eran meses de estar constantemente supervisadas por hombres y mujeres excesivamente meticulosos en los procedimientos del programa. Para todo el staff, estos niños no eran niños, eran materia prima para la manufactura pública, es decir,
eran futuros militares, políticos o esposas. Por lo tanto, no debían tener tratos especiales por ninguno, mucho menos encariñarse. Fueron niños adoctrinados con nada del amor maternal o paternal. Fueron forzados a creer en lo que se supone que creían, y fueron totalmente aislados del exterior hasta su adopción. De igual manera, las madres en proceso tenían prohibido salir o recibir visitas. En un sentido práctico, era una nueva industria, por lo que podríamos decir que eran granjas infantiles, fábricas de bebés. Después de la guerra, quienes más sufrieron fueron los niños secuestrados. Una vez que todo acabó, las fuerzas aliadas recuperaron las facilidades y muchos de estos niños, al ya no tener una familia, fueron enviados a orfanatos en forma, hospitales psiquiátricos y otros simplemente desaparecieron. Sus destinos fueron demasiado trágicos, pues al haber sido objeto de un adoctrinamiento forzado, muchos de ellos, especialmente en Noruega, donde este programa Lebensborn fue declarado una aberración nacional reprochable, fueron utilizados para realizar experimentos psicológicos. Lamentablemente, su tortura no acabó. Estos experimentos estaban aprobados por algunos de los países aliados. La curiosidad de medir el daño que causó el régimen nazi en esta generación ganó. Después del año 1950, todos los archivos y documentación recabada sobre este programa se hizo público, aseverando que la Alemania nazi llevó a cabo múltiples crímenes en contra de la humanidad, y aún sin acabar de sellar lo más oscuro de este período de la historia, falta mucho por entender y exponer de este tipo de atrocidades. Max Zollmann fue sometido a un tribunal militar donde se le acusó por crímenes en contra de la humanidad, como ya mencionamos, durante su participación y rol clave en el programa Lebensborn. Y aunque su rol fue únicamente administrativo, no fue sentenciado tan fuertemente como otros, al no ser responsables directos de los secuestros, ni de las muertes, ni de las torturas. Pasó apenas un breve periodo de tiempo en la cárcel, pero fue liberado. A la fecha, hay pocos testimonios de lo sucedido, pero hay un caso en particular documentado, el caso de Günther. Él creía haber sido toda su vida un ciudadano alemán promedio, nacido y vivido en Alemania toda su vida, aunque con recuerdos distorsionados de su niñez, casi inexistentes, algo que le pareció normal después de mucho tiempo, hasta que a sus 50 años, al querer tramitar su visa, presentó una documentación irregular, por lo que queriendo regularizarla, notó que algo no andaba bien. Él habría sido el resultado de uno de los experimentos sociales más brutales de la humanidad, el programa Lebensborn. Y justo cuando creías haber visto todo de la crueldad humana, te encuentras con estas historias de hace años, que nos hace cuestionarnos realmente si estamos a la altura de llamarnos los seres más inteligentes del planeta. Imagina que hasta hace unos 70 años, un grupo increíble de personas, una nación entera, creía que era superior al resto del mundo solo por tener una cara bonita y así adquirir el poder de elegir quién merecía vivir. Ridículo, ¿no?